¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy el doctor Leslie Soto y este es un nuevo programa de Tu Salud, aquí en el canal Cayetano Más. El día de hoy vamos a tratar dos temas muy importantes, la poliomielitis y el sarampión, dos enfermedades que autóctonamente no están en el país. Desde el año 1991 no hay poliomielitis en el Perú. Desde el año 2000 no hay sarampión. Sin embargo, otros países sí lo tienen y podrían traer la enfermedad al país. Por eso es importante la prevención. La vacunación es muy importante porque podemos prevenirlas. En nuestro país las tasas de vacunación han bajado. Hay que reforzarlas. Por eso es importante tratar estos temas. Hemos invitado al doctor Herminio Hernández, que es pediatra del Hospital Nacional Cayetano Heredia y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Herminio, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por la invitación, Leslie. A usted, doctor, por aceptar. Doctor, vamos a hablar de estos temas muy importantes. Cuénteme, ¿qué es la poliomielitis? Leslie, la poliomielitis es una enfermedad infecciosa, viral, contagiosa, que su problema más serio es la incapacidad motora que produce en una de sus presentaciones clínicas. Ello ocurre porque se produce parálisis, principalmente de miembros inferiores, la cual es asimétrica, y obviamente el tener una parálisis de los músculos más importantes, del muslo principalmente, y a veces también de los gemelos, de los muslos y las piernas, eso lleva a que la persona no pueda tener una movilidad normal y por lo tanto es una enfermedad incapacitante, claramente prevenible en estos tiempos. Yo he visto fotos en el internet de niños con polio caminando como en cuatro patas, como animalitos. Así es. A ese nivel se puede llegar. Sí, cuando la forma es tan severa que compromete una u otra extremidad e incluso miembros superiores. E incluso puede afectar músculos respiratorios y por lo tanto puede llevar a la muerte por insuficiencia respiratoria, ¿no? De manera que esto hay que recordarlo porque existe prevención para evitar esto. Doctor, ¿y cómo se adquiere la polio? La polio se adquiere porque el virus ingresa por la vía oral, ¿no? Se reproduce en el intestino, se excreta con las heces y si no hay una higiene adecuada, entonces la transmisión es fecal-oral. Entonces manos sucias, falta de agua potable, falta de servicios de desagüe hacen pues que polio pueda ser una enfermedad que se pueda transmitir en la población por esa vía. Actualmente, como no tenemos casos autóctonos, no es muy frecuente ver estos pacientes en nuestro país. ¿Cómo podríamos, al llegar a un paciente, decir que tiene polio? ¿Qué signos o síntomas podrían tener inicialmente? El problema es cierto en el sentido de que el último caso que tuvo el país fue en el año 91, lo que se llama polio autóctono por virus salvaje. Pero si las poblaciones no tienen una cobertura adecuada, el polio que se produce, que se excreta por las heces del polio vacunal, puede recuperar su virulencia y producir también polio vacunal. Ese es el riesgo serio en los tiempos actuales. Si una persona tiene polio, puede tener síntomas respiratorios altos, síntomas digestivos muy leves, un poco de dolor abdominal, un poquito de diarrea, pasa unos días, simultáneamente puede tener fiebre y reaparecen los síntomas y en ese momento se ha producido invasión de la médula espinal en parches, dando las parálisis. Es una parálisis flácida, los reflejos están ausentes, la persona primero puede haber tenido un poco de dolor en las piernas y luego tiene dificultad para caminar, ¿no? Y repito que esto principalmente es de tipo asimétrico, para diferenciarlo de Guillain-Barré, que es simétrico. Claro. Doctor, ¿y si llegase un niño o una persona con estos síntomas, en ese momento hay un tratamiento para disminuirlo, mejorarlo, retrocederlo o eliminarlo? Lamentablemente, por ser de etiología viral, no hay todavía un tratamiento específico antiviral para una vez producida la enfermedad. Una vez producida la enfermedad, solo queda esperar que se recupere, esperar rehabilitación por las secuelas,
pero no hay un tratamiento para disminuirla per se, como si lo hay, por ejemplo, como antibióticos para enfermedades de otra etiología, ¿no? En polio no hay un tratamiento específico. Lo que quedaría es puramente la rehabilitación posteriormente. Nos ha sorprendido lo que usted menciona de la posible conversión del polio vacunal en polio salvaje, que eso puede ocurrir. Así es. Esto implica entonces que si uno recibe la vacuna del polio vacunal, valga la redundancia, se va a proteger, pero va a eliminar en las heces este virus, y si alguien no está vacunado adecuadamente podría afectarse. Efectivamente, Leslie. En realidad, en los tiempos actuales, hay muy pocos países que tienen virus salvaje o lo que mencionaste como casos autóctonos. Son fundamentalmente Afganistán y Pakistán. Pero muchos países que no tienen coberturas elevadas contra polio, eso significa más del 95% de la población que debe vacunarse, no está vacunada. El virus de la polio oral en lugares de baja cobertura puede revertir su neurovirulencia y por lo tanto hay descritos casos, ¿no?, de polio vacunal, ¿no?, que es el virus que ha recuperado su neurovirulencia y por lo tanto produce una polio similar al polio autóctono. En nuestro país el último caso es el que ha ocurrido en el distrito de Mansariche, en el Alto Marañón, en Loreto, donde un niño de 18 meses que no había sido vacunado, ¿no?, él hizo polio por uno de los virus vacunales, ¿no? Curiosamente, en esta localidad de Manseriche, la cobertura contra polio era de menos del 40%. Esto realmente facilita para que cuando haya neurovirulencia de los polios vacunales, en realidad pueda producir polio. Claro, porque justamente fue una noticia alarmante la aparición de este caso del polio vacunal, que al final pues fue la razón y la causa. Doctor, ¿y desde cuándo tenemos vacuna de polio? ¿Cómo empieza esta vacunación? En realidad, la primera vacuna en el mundo contra polio la produjo Salk, que es la vacuna Sol, en 1955. Entonces, a partir del poco tiempo después, Estados Unidos emprendió una campaña contra polio, porque tenían en realidad muchos casos y por lo tanto miles de niños con parálisis. Posteriormente, muchos años después, Sabin produce una vacuna con virus atenuado. La primera vacuna es con virus muerto, ¿no?, la cual no tiene ninguna posibilidad de producir polio vacunal. La ventaja que tiene la vacuna oral es que, como su nombre lo dice, se recibe por la boca. En cambio, la otra vacuna hay que inyectarla. El éxito de la vacuna oral es que realmente los países que lo masificaron, en realidad prácticamente hicieron desaparecer polio. Es así que en el 1994, miren ustedes, casi más de 30 años, las Américas, nuestro continente, fue declarado libre de polio autóctono. Sin embargo, ¿por qué insistimos en vacunar contra polio? Porque hay países que todavía tienen, muy pocos países que tienen polio salvaje, y hay países que tienen polio derivado de la vacuna, que son países que tienen coberturas muy bajas. El tener dos tipos de vacuna, una de virus atenuado y una de virus muerto, podemos aplicarle a cualquier paciente entonces. Por supuesto, claro que sí. Porque cuando aparece lo del VIH también era un problema. Solo que hay que recordar que la vacuna de polio oral es una vacuna que tiene virus vivos atenuados. Por lo tanto, no puede ser indicado en personas que tengan cualquier tipo de inmunosupresión. En cambio, la otra vacuna, que es con virus muerto, que es la primera vacuna, la vacuna Sol, y que es la que más se está usando en los tiempos actuales, es virus muerto y puede recibirla cualquier persona independientemente de su condición inmunológica. Doctor, ¿y a qué edad se coloca esta vacuna? La vacuna tiene, como todas las vacunas, un esquema que se llama primario, que es en el primer año de vida se debe dar 3 dosis, después al año y medio o a los 4 años se debe dar un refuerzo. Entonces,
El esquema primario actual es básicamente con la vacuna de polio inactivada. Entonces, ya sabemos, la poliomielitis es una enfermedad cuyo virus se puede transmitir vía oral. Tenemos una vacuna que lo va a prevenir, que nos van a colocar cuando somos niños, y que esta vacuna podría en algún momento, quizás, cuando uno le excreta en las heces, revertirse a la parte salvaje y poder alguien adquirirla. Por eso es importante que todos estemos vacunados. Las vacunas previenen las consecuencias graves y la mortalidad de las enfermedades infecciosas. Así que hay que vacunar a todos nuestros niños porque esta enfermedad podría ser bastante discapacitante y podemos evitarla. Hablemos, doctor, de sarampión ahora. ¿Qué es el sarampión? Sarampión es una enfermedad también infecciosa, de etiología viral, ¿no? Es importante recordar que sarampión compromete mucho el estado general de las personas, que ahora ya no es una enfermedad solo de niños, también es una enfermedad de adultos, en cualquier edad, ¿no? Y que puede tener una serie de complicaciones, principalmente infecciosas. La complicación más importante en sarampión es la neumonía y la segunda es la meningoencefalitis. Sarampión puede causar la muerte por estas complicaciones, ¿no? Y la neumonía puede ser por el mismo virus de sarampión o facilitar el ingreso de bacterias y por lo tanto también aumentar su patogenicidad. Una neumonía secundaria. Neumonía secundaria. Sí, yo tuve sarampión de chico y era bastante frecuente en esas épocas y hasta que en el 2000 ya desaparece. Porque yo me acuerdo que el médico que me vio algo en la boca y dijo, mañana va a brotarle todo. Y me brotó todo. Y al final todo el mundo decía, este doctor es un genio, pues un mago. ¿Qué signos tiene el sarampión para poder hacer el diagnóstico? Sí, Leslie, lo que ocurre es que sarampión tiene clásicamente 3 etapas. Una etapa que se llama prodrómica, una etapa de brote y una etapa de seca. Cada periodo dura entre 3 y 5 días. El primer periodo, la etapa prodrómica, se parece a una gripe y a una conjuntivitis, con fiebre muy alta, con compromiso del estado general y que justo un día antes de que aparezca el brote, que empiece a aparecer el brote, presenta el brote dentro de la cavidad oral. Eso se conoce como el signo de Koplik. De tal manera que yo recuerdo que cuando habían casos en el país y aquí en Lima, en la emergencia, venía un niño con cuadro prodrómico, le veíamos la boca, veíamos los signos de Koplik y así como a ti te dijeron, mañana le va a aparecer el brote, efectivamente, al día siguiente aparece el brote. El brote tiene una secuencia muy característica. Primer día, cara, cuello, segundo día, tronco y tercer día, todo el brote. Y esto se acompaña todavía de fiebre muy alta. Luego, la fiebre empieza a ceder y en ese momento pueden ocurrir las complicaciones. ¿Por qué se producen las complicaciones? Porque sarampión es producido por un virus que deprime la inmunidad, principalmente celular, lo cual facilita las complicaciones, ¿no? Si no hay complicaciones, se recupera, como es lo que debe haber ocurrido en tu caso, ¿no? Y quedan unas manchas donde hubo un brote eritematoso, rojo, quedan unas manchas marrón oscuras y se va recuperando poco a poco. Es una enfermedad que compromete a la persona, ¿no? Y que por lo tanto, y que puede producirse complicaciones y que puede producir la muerte. En una persona que no tiene ningún tipo de inmunosupresión, 1% de mortalidad. En una población que tiene compromiso de la inmunidad, que tiene compromiso nutricional o enfermedades de base, esto puede ser hasta el 10-15% de mortalidad. Y esta es una enfermedad claramente prevenible en estos tiempos. Yo me acuerdo serán pues unos 10 años, estuvimos en el hospital, personas adultas con sarampión. En la fiesta de la Candelaria viene pues mucha gente del extranjero y nos traen muchas enfermedades también. Y tuvimos 2 pacientes, mujeres con sarampión, y tuvimos que aislarlas para evitar que broten más pacientes.
y solamente la atendimos los que tuvimos sarampión. Porque supone que no te vuelve a dar. Así es, la inmunidad que produce la enfermedad hace que nunca más vuelva a tener sarampión, ¿no? Lo que has mencionado es interesante porque desde 2000, 2001 ya no tenemos sarampión autóctono, ¿no? Pero muchos países en el mundo lo tienen. En estos momentos, hace días pasados, hay una alerta en Londres. Inglaterra tiene el problema de que específicamente el área de Londres, su vacunación ha disminuido y está un poco menos del 80% de cobertura. Y los análisis que han hecho los expertos mediante modelos matemáticos pronostican que si no se toman medidas en este momento, pueden tener miles de casos específicamente en el área de Londres. Miles de casos significa miles de hospitalizaciones y también muchas muertes, cosa que en este momento están tomando las medidas para evitarlas mediante la vacunación. Sí, es importantísimo, doctor, porque es algo que debe la gente conocer, que se puede prevenir actualmente. Yo creo que las tasas de vacunaciones actualmente han bajado quizás por la pandemia. La gente no ha ido a los hospitales por miedo a contagiarse del coronavirus y eso ha bajado, así que tenemos que reforzarlas. Así es, Leslie. En realidad las tasas de vacunación para las diferentes vacunas del programa regular, ya desde la época prepandemia, el 17-18, ya habían disminuido. El Perú fue uno de los países, yo recuerdo en una evaluación de inmunizaciones de los años 90, el Perú fue un ejemplo de cobertura de inmunizaciones porque tenía 90, 95 de cobertura para todas las enfermedades del calendario. Pero el 17, 18, ya los datos muestran de que las coberturas estaban por debajo de 80. ¿Qué significa eso? Significa que si los que tienen que vacunarse se vacunan solo 80, quedan 20, y los 20 siguientes, y los 20 siguientes de los años siguientes, ¿no? Durante la pandemia esto se agudizó. Es por ello que actualmente el Perú está considerado un país en riesgo de un brote por sarampión. Y es por ello que ahora el Ministerio ha priorizado algunos departamentos para vacunar. Estamos vacunando, el Ministerio está vacunando contra polio y sarampión porque sus coberturas están bajas. ¿Para qué? Para evitar brotes. Doctor, en el calendario de vacunación, ¿cuándo corresponde la vacunación para sarampión? Leslie, la vacuna de sarampión en nuestro país se aplica al año de edad y la segunda dosis al año y medio. En otros lugares la segunda dosis se aplica a los 4 años. Es importante tener en cuenta que una buena protección significa 2 dosis de vacuna contra sarampión. ¿Y ello por qué? Porque como la vacuna no produce 100% de eficacia, no es 100% eficaz, entonces se requiere la segunda dosis para aquellos que no respondieron a la primera dosis. En épocas donde hay brotes, la vacuna se puede aplicar incluso a los 9 meses de edad, ¿no? Entonces es necesario tener en cuenta ello y en realidad cumplir con ese calendario. Doctor, siempre preguntan, ¿y si yo no sé si me he vacunado, soy ya un adulto, me puedo vacunar contra sarampión y contra polio? Sí, en realidad no hay ninguna contraindicación si uno por alguna razón no recuerda, no sabe si tuvo la enfermedad o no sabe si fue vacunado, ¿sí? Es más, un refuerzo, como su nombre lo indica, si fue vacunado le va a ayudar muchísimo y por lo tanto no va a ser esta enfermedad. Doctor, en el caso que tengamos un paciente con sarampión y haya personas que no han sido vacunadas, ¿hasta cuándo podrían vacunarse para evitar el contagio? Esa pregunta es interesante. Por el periodo en que se reproduce el virus vacunal, en realidad uno tiene hasta 48 horas para, frente a un contacto, vacunarse y evitar tener la enfermedad. Entonces hay que estar preparados para evitar la transmisión. Exactamente. Doctor, realmente un gusto conversar con usted como siempre. Espero contar con su presencia en otro momento también. Con el mayor gusto, Leslie. Muchas gracias. Así que ya lo saben, sarampión y poliomielitis no tenemos ningún caso autóctono. Sin embargo, otros países sí lo tienen. Podrían aparecer casos porque
tenemos muchas fiestas patronales y mundialmente conocidas, por lo tanto podrían llegar las enfermedades y hay que evitar adquirirlas. Las vacunas son gratuitas en cualquier establecimiento de salud. Protege a tu niño, protege a tu familia. Nos vemos en la próxima semana en otro programa más de Tu Salud a través de Cayetano Más. Nos vemos. Gracias.